¿Cómo está Nueva Vida? ¿Bien? ¿Están seguros? ¿Cómo está Nueva Vida? Vamos de nuevo. Qué alegría estar en la casa del Señor y poder cantar, como lo decíamos hace unos instantes. Qué privilegio, qué gozo y qué alegría recibirlos en la iglesia Nueva Vida. Hoy comenzamos una nueva serie, como lo acaban de ver, llamada Héroes de la Fe. Ser inspirada en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y si se dan cuenta, no sé si alcanzaron a leer, pero el subtítulo de la serie decía héroes como tú y yo. Qué bonito. ¿Les gusta? Héroes como tú y yo. Pero algunos pueden hacerse la pregunta, ¿cómo es eso como yo? Yo no siento que sea así como un héroe o algo así tan lindo. Como dicen los colombianos, tan chévere. No siento así que sea. Ahí en Hebreo 11, lo que han leído ese capítulo, hay una lista de personas: Abraham, Moisés, Sansón, Gedeón, David y varios más que son nombrados. Y nosotros pensamos y nos encontramos a veces muy inferiores, nos vemos como demasiado normales, como demasiado como mundanos comparados a ellos, con defectos, con errores, y sentimos que nos falta mucho para ser como ellos, que somos incapaces de vivir vidas de fe como ellos. Pero la realidad es que la Biblia nos invita, nos exhorta a tener esa vida de fe. Esta fe es la fe que debiera ser la fe normal dentro del pueblo de Dios. El libro de Hebreos se dirige justamente a cristianos que están luchando por tener fe en momentos difíciles, que están viviendo momentos de lucha, de persecución, de dificultades. Y esta carta los llama a tener fe y vivir de acuerdo a esa fe. El pastor y gran predicador Charles Spurgeon dijo: la fe es el candado sansónico del cristiano. Córtalo y podrás sacarle los ojos, si no podrá hacer nada. Sin fe somos como Sansón. Quizás recuerdan la historia que en su desobediencia, en su rebeldía, en su mala actitud, reveló el secreto de su fuerza. Sus enemigos lo capturaron y le sacaron los ojos. Sin fe somos débiles y ciegos. También el misionero James Hudson Taylor dijo: no es tanto una gran fe la que necesitamos, pero más bien una fe puesta en un gran Dios. Como les decía, muchas veces pensamos, no estamos a la altura. Pensamos que no estamos a la altura, que somos indignos, que no somos los indicados, que no sabemos lo suficiente, o que somos muy débiles, que nuestra fe es muy débil, o que nuestras fuerzas se agotan rápidamente. Y sentimos que no somos para nada gigantes de la fe, nos sentimos muy pequeños en la fe. Y ¿sabe qué? En muchas cosas tenemos razón, no merecemos nada. En muchas cosas no estamos a la altura. Hay muchas cosas que no podemos hacer. Nuestro conocimiento es limitado. Nuestras fuerzas son insuficientes. Nos equivocamos, caemos, pecamos, somos rebeldes. Tenemos malas actitudes. No sé si les está gustando esta parte de la predicación. Pero eso es muchas veces lo que somos. Pero eso es lo precioso de la gracia de Dios. Que aún sin merecerlo podemos poner nuestra fe en Cristo y ser salvos. Sin merecerlo podemos confiar en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, y al creer somos santificados, perdonados, porque no se trata de lo que nosotros somos capaces de hacer, se trata de lo que Él hizo. No se trata de lo que sabemos, de nuestra fuerza o de si estamos a la altura o no. Se trata de su obra en la cruz, de su victoria que comparte con nosotros. Él es quien obra en nosotros, a través de nosotros, y a pesar de nosotros. No son ni nuestra fuerza, ni nuestros méritos, ni nuestro conocimiento. Son su fuerza, su sacrificio, su amor y su gracia que nos rescató. De eso se trata. Es por Él que aún estamos de pie. Es por Él que podemos seguir avanzando. Él es quien nos sostiene. Cada persona que vemos en esta lista de héroes de la fe en Hebreos, cada uno de ellos era igual de humano y de imperfecto que nosotros. Pero comprendieron una clave. Ellos son pecadores, pero pusieron su fe en un Dios santo.
Ellos son débiles, pero pusieron su fe en un Dios fuerte. Ellos son imperfectos, pero pusieron su fe en un Dios perfecto. Ellos no saben nada quizá, pero pusieron su fe en aquel que todo lo sabe, que sostiene el universo con sus manos. Ellos pueden estar llenos de temor y de dudas, pero su fe está puesta en el Dios que llaman guerrero, poderoso gigante, rey victorioso. Quizás tu vida y tu mundo está rodeado de violencia, de inseguridad. Quizás te sientes débil, solo, pero pon tu fe en aquel que llamamos admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos hombres en la Biblia pusieron su fe en un Dios sobrenatural que llama a la existencia lo que no existe, que abre puertas y que nadie las puede cerrar, que da libertad al cautivo, vista a los ciegos y vida a lo que está muerto. En ese Dios te invito a poner tu fe. Alguien debiera decir amén. Yo creo en ese Dios que da vida donde hay muerte. Ese es nuestro Dios. Ese es aquel en quien debemos poner nuestra fe. Y eso es lo que el autor de la carta a los Hebreos nos invita a hacer, poner nuestra fe en este Dios poderoso. Creer, mismo cuando es difícil. Creer, mismo cuando tus hijos no creen. Creer, mismo cuando hay enfermedad en tu familia o en tu propia vida. Creer, mismo cuando pierdes tu trabajo. Creer mismo cuando pierdes tu casa. Creer mismo si tienes problemas financieros. Creer mismo cuando alguien en la iglesia te ofende. Creer mismo cuando tus hijos están rebeldes. Creer mismo cuando tus padres te han hecho daño. Creer mismo cuando pareciera que oras y que no hay respuesta a tus oraciones. Creer mismo cuando pierdes a un ser querido. Creer mismo cuando enfrentas desafíos en tu matrimonio. Creer en medio de un mundo que dice que es ridículo creer. El mensaje de hoy lleva por título: creer en tiempos de crisis. El libro de Hebreos se escribió para los tiempos de crisis. Para esos momentos en que tu fe flaquea tanto que piensas que ya no puedes más, que ya no vale la pena continuar y te preguntas por qué sigues orando, por qué sigues leyendo la Biblia o asistiendo a la iglesia. Y surgen preguntas una tras de la otra sobre tus convicciones, sobre la veracidad de la palabra de Dios, sobre la pertinencia de la oración. Te preguntas para qué cantar, para qué adorar, seguir creyendo, asistiendo a la iglesia. Preguntas que vienen como ataques a tu mente y tu corazón. Hebreos se escribió para esos momentos donde necesitamos que la palabra nos vuelva a levantar, nos vuelva a dar aliento, nos vuelva a dar perspectiva, a poner nuestra mirada en Cristo Jesús, que nos recuerde que vale la pena seguir creyendo. Porque necesitamos ayuda para seguir, necesitamos ánimo a veces, perspectiva, necesitamos de la iglesia, los unos de los otros, animarnos en nuestra fe y fortalecer nuestro compromiso con el Señor. Solemos perder fácilmente de vista a Cristo en los momentos de crisis. Solemos perder de vista la cruz y nuestra perspectiva de la fe y la vida cristiana poco a poco se ven distorsionadas. Y una de las tentaciones de la comunidad a la que se dirigía esta carta a los hebreos parece haber sido el hecho de abandonar su fe cristiana por la persecución, por la presión. Hebreos se dirige a una iglesia que estaba experimentando esa persecución, y esto había desalentado a estos hermanos y los había alejado de la verdadera imagen de Cristo y de la fe cristiana. Ya no eran los que un día le dieron su vida a Cristo sin importar nada de lo que pensaran las personas alrededor. Los que habían experimentado el primer amor, ese encuentro con Jesús, los recuerdos de lo que eran antes, de dónde Cristo los sacó y todo lo que hizo por ellos, se estaban desvaneciendo y su fe corría peligro. Y creo que todos podemos reconocernos en esto. Todos hemos vivido crisis en nuestra fe. Algunos quizás están viviendo una crisis ahora mismo. Para algunos quizás fue difícil hasta llegar hoy, o mismo salir del auto cuando se estacionaron para entrar a la iglesia. Algunos se han estado preguntando quizás durante este mismo servicio: ¿qué estoy haciendo aquí?
¿Por qué cantar? ¿Por qué levantar las manos? ¿Por qué adorar si mi situación no ha cambiado? Si mis peticiones no han sido atendidas. Siento que no tiene sentido. El autor de la carta a los hebreos quiere enseñarnos a creer cuando sientes que te han arrancado el corazón y tus ojos no ven más que sufrimiento, dolor, tristeza, confusión. Pero a través de este libro, Dios quiere también recordarnos que las crisis y los problemas que vivimos hoy son temporales, pero sus promesas son eternas. Lo que sentimos que nos destruye y que son obstáculos son temporales, pero su amor dura para siempre. Los muros que enfrentamos son como los muros de Jericó. A nosotros nos parecen gigantes, indestructibles, pero Dios derriba esta muralla y nos da la victoria. Los gigantes que enfrentamos nos parecen inmensos, fuertes, poderosos, pero Dios es quien pelea la batalla por nosotros. Y una de las cosas que el autor en esta carta hace para alentar es recordarnos justamente a héroes de la fe. Y eso lo hace en el capítulo 11 de este libro. En Hebreos 11 encontramos esta lista y un capítulo que muy a menudo se le llama el Salón de la Fama de la Fe. Porque ahí podemos ver ejemplos de hombres y mujeres de fe y cómo esa fe cambió sus vidas. Cómo esa fe los llevó a actuar confiando en Dios. Hebreos 11 define qué es la fe y por qué es y siempre será pertinente en nuestras vidas. El autor de Hebreos en este capítulo 11 quiere transmitirle a la iglesia la enseñanza que el pueblo de Dios debe ser constituido por personas de fe y que perseveran en su fe mismo cuando enfrentan dificultades. Aquí se nos habla de la efectividad de la fe puesta en Dios. Y el autor comienza explicándonos, definiendo la fe. Leamos juntos el primer versículo de Hebreos capítulo 11. Dice la Biblia: ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Qué lindo esta última frase. Certeza de lo que no vemos. Y muchos dirán, sí, pero eso no funciona en el mundo real, eso no es así. Tener certeza de lo que no vemos. ¿Quién hace eso? En nuestro mundo moderno la mentalidad es ver para creer. Y por eso muchos dicen que la fe no funciona para ellos. No hacen cosas por fe, dicen. No, yo no hago nada por fe. Ah, no, seguro. Yo creo que hay algunas cosas que haces por fe. Estudiamos sabiendo que si lo hacemos bien vamos a recibir un diploma. Aunque no lo vemos, así es como funciona. Sabemos que si lo hacemos vamos a recibir ese título, eventualmente un trabajo. Y mismo cuando trabajamos porque sabemos que vamos a ganar algo por ese trabajo. Tenemos esa certeza de algo que no vemos, pero que sabemos que lo veremos en su tiempo si cumplimos nuestra parte. Tomamos medicamentos esperando, teniendo fe que funcionan. El autor aquí está hablando de las promesas de Dios que aún no vemos, pero que ciertamente se cumplirán. La fe en Dios es tener una certeza en sus promesas, una certeza y confianza que nos permiten perseverar. Confianza en lo que esperamos, certeza de lo que no vemos. Y otras traducciones dicen la garantía de lo que esperamos. Porque en griego la palabra original es hipóstasis, una palabra que comunica ideas como firmeza, confianza, garantía, prueba. Y también era una palabra que era para hablar de documentos legales que determinaban la propiedad. Debemos entender esto como una confianza firme, sólida en las promesas de Dios. Saber que en Él hay esperanzas y promesas. En Él todo está resuelto. En Él tenemos promesas de vida eterna, de resurrección, de perdón de pecados. Podríamos traducirlo también de esta forma. La fe es tener una confianza audaz. Alguien que tiene fe en Dios tiene también la confianza de actuar según esta fe. Y como les decía, hipóstasis era como un título de propiedad, garantizaba que se poseía algo. La fe es la certeza del cumplimiento de las promesas de Dios. Somos dueños de algo que no vemos, pero que ciertamente ocurrirá. Somos dueños de sus promesas, de una vida abundante en Cristo. Somos dueños de una vida que nunca terminará. Somos dueños de una herencia, resurrección y vida eterna. ¿Sabe qué? Dígale a la persona que está a su lado, eres dueño de una promesa.
Por eso dice de esta traducción que es garantía, es confianza en lo que esperamos, certeza. Y la segunda parte del versículo decía tener certeza de lo que no vemos. Otras traducciones dicen convicción de lo que no se ve. Y esto se refiere a una convicción que no es por emociones. No es según mi estado de ánimo o según mi contexto. No es según la cantidad de bendiciones materiales que he recibido o de qué tan bien me siento. No es por lo que vemos, no es por complacencia. Esto quiere decir que lo externo no debiera afectar esa seguridad que tienes en Cristo. Es una fe que no depende de tu estado de ánimo. No depende de lo que está ocurriendo en tu vida. Que te sientas bendecido o no, que te sientas feliz o no. Es una fe activa en todo tiempo, es una certeza vital que nos impulsa a mirar hacia Cristo en todo momento y en cualquier situación. Nos impulsa a extender nuestras manos a Él, confiando que Él es nuestro socorro en todo tiempo, en nuestra tristeza, en nuestra angustia, en nuestro dolor. El Señor es nuestro socorro. Tal como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará, guardará tu alma, te guardará de todo mal. Jehová guardará tu salida, tu entrada, desde ahora y para siempre. Ahora sí pueden darle un fuerte aplauso al Señor y decir amén. Ese es mi Dios. Ese es nuestro Dios, aquel que no se duerme, aquel que escucha tu clamor, aquel que te guarda. Y en el tiempo que este salmo fue escrito, había alrededor de Israel pueblos que obviamente tenían mentalidades, fe diferentes. Y pueblos que pensaban que sus dioses a veces dormían. Dioses que duermen. Hay hasta una oración babilónica que es dirigida a uno de estos dioses. Y el que escribe dice, ¿hasta cuándo irá a estar durmiendo este Dios? Pues nosotros, el pueblo de Dios, podemos decir con toda confianza y seguridad que tenemos un Dios que no se adormecerá, un Dios que siempre escuchará, que nunca te abandonará, que cumple sus promesas, que un Dios en el que puedes confiar. Tenemos confianza y esperamos en Él porque tenemos certeza. Aun cuando nosotros no vemos, tenemos garantía que Él cumplirá sus promesas. Así como levantó a Cristo, nos levantará a nosotros también y lo veremos cara a cara, tal como es. Esa es la esperanza, esas son las promesas que tenemos, esa es nuestra garantía. Tener fe es aferrarse a las promesas, sabiendo que son realidades en las cuales podemos poner nuestra esperanza. Promesas. Y hay tres cosas que como cristianos esperamos, promesas para nosotros. Primero, la venida de Cristo. Él prometió que volverá y lo cumplirá. Segundo, la resurrección. Él fue el primero en ser resucitado y nosotros también lo seremos. Y también el establecimiento del reino de Dios. Tener fe es saber que mismo si aún no vemos todo eso, mismo si ante nuestros ojos esas promesas aún son invisibles, ya son nuestras y son reales en Cristo Jesús. Tener fe es comprender que hay esas realidades que no vemos, pero que las tenemos y la victoria es segura. Pero también es importante definir qué no es la fe y descartar ciertas cosas, porque hay muchas falsas ideas de lo que es la fe. Algunos piensan que la fe sirve para que Dios me dé todo lo que yo le pido, lo que yo quiero, todas mis peticiones, todo lo. Con este tipo de pensamiento, la fe solo tiene como meta resultados de bendiciones personales, dinero, un lindo auto, casa, prosperidad, bendiciones materiales, una vida fácil. Y claro, hay algo de cierto en esto. Dios quiere bendecir a sus hijos, quiere bendecir a su pueblo, pero esto no es el centro de nuestra fe, esto no es el objetivo. Muchas veces lo he mencionado. Nosotros confiamos en Dios, ponemos nuestra fe en Él, lo amamos porque Él nos amó primero, tal como dice 1 Juan 4:6.
4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No se trata de venir buscando más bendiciones que me puede dar como un negocio, que puedo recibir. La fe se trata de confiar en Dios, sea cual sea tu circunstancia. Tenemos hermanos en países como Arabia Saudí, China, Indonesia, Sudán, Pakistán, donde por mucho tiempo han vivido un contexto de opresión, forzados a vivir en medio de conflictos, de guerra, hacer servicios escondidos porque pueden ser encarcelados. Ellos viven realmente una fe que los sostiene todos los días. Su fe en Dios los ayuda a seguir adelante. Y créame, el tema de sus oraciones no es tener el auto del año o la casa más grande o más dinero. Sus oraciones son más bien poder adorar a Dios sin ser encarcelados. Poder predicar libremente el evangelio que les dio salvación. Tener libertad y no sufrir más opresión. Tener seguridad en sus hogares. Hay hermanos que sufren por su fe, pero que tienen una convicción tan profunda que por nada del mundo niegan a Cristo. Hay hermanos en contextos donde hay sufrimiento grave. Aquí quizás el sufrimiento más grande que algunos tienen hoy día es que está jugando Colombia al mismo tiempo que hay reunión. Y se sienten mártires. Hoy día soy mártir para el Señor. Vengo a la iglesia en vez de ver a Colombia jugar. Fe, una profunda convicción. Fe en el Señor. Él es tu prioridad. A Él tú lo amas y lo pones por encima de todo. Otros piensan que la fe es saltar a ciegas a lo desconocido. Algunos hasta ven la fe como algo contrario a la ciencia o al conocimiento. Llegan a creer que un verdadero científico o una persona inteligente no puede tener fe o creer en Dios, porque solo debe creer en los hechos que pueden ser explicados de una forma científica, o volviendo a lo que decíamos al principio, ver para creer. Pero mire esto interesante que dijo el doctor y padre de la medicina moderna, Louis Pasteur: un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Él. Contemplar la hermosura de su creación, lo complejo de lo que Dios hizo, nos hace darnos cuenta que hay un Dios creador y todopoderoso que todo lo hizo perfecto. Todo lo hizo perfecto. Y a veces nos decimos, pero yo no veo esa perfección. ¿Cómo lo hizo perfecto? Yo no siento que hay perfección en lo que veo alrededor. Porque Dios en su amor y su bondad también creó al hombre y le dio libertad. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Pero la fe nos hace volver a los valores del reino de Dios. La fe nos lleva a actuar según lo que Dios dice. Noé construyó un arca por su fe en Dios. Abraham abandonó su tierra para ir a tierras desconocidas como Dios le dijo. Gedeón luchó igual confiando en Dios. Decíamos que era escéptico, pero él luchó, escuchó y no con sus propias fuerzas. Confió en el Señor. Y el autor de Hebreo pone a varios ejemplos, pero sobre todo pone palabras claves que hablan de acción cuando habla de fe. Conquistaron, hicieron justicia, alcanzaron, cerraron, apagaron, escaparon, fueron fortalecidos, actuaron. La fe produce acción porque confías en Dios y no en cualquier cosa. Y eso provoca que tu vida sea un reflejo de su amor. Solo tu fe en Dios puede provocar que ames a tu enemigo o que bendigas al que te maldice. Y también la fe implica a Dios haciendo cosas extraordinarias en las vidas de los que confían en Él. Y no porque ellos lo merezcan. Si vemos la lista de héroes en Hebreo 11 y comenzamos a analizar sus vidas, nos damos cuenta que no eran perfectos. Al contrario, Noé se emborrachó, Abraham mintió sobre quién era Sara, su esposa, dijo: es mi hermana. El pueblo de Israel siempre fue rebelde, Moisés cometió asesinato, David cometió adulterio, Gedeón era un escéptico, Sansón un desobediente, vengativo. Estos hombres no son héroes porque fueron perfectos, sino porque se hicieron partícipes de la obra perfecta de Dios. Tomaron el lugar que les correspondía, confiaron en Dios y de esta forma nosotros también podemos ser héroes. Y cuando tú pones tu fe en Dios y confías en Él, comienzas a actuar según esa fe. En la lista de héroes de la fe también se nos habla de lo que ellos hicieron.
Abel dio una ofrenda agradable a Dios. Noé construyó ese barco. Abraham cambió de país, pero Dios también hizo cosas por ellos. Porque tuvieron fe, Dios derribó los muros de Jericó. Tuvieron fe, Dios los libró. A Abraham le dio descendencia. A Noé le salvó la vida, a él y su familia. Le dio la victoria. Porque la fe incluye vencer en tiempos de guerra. Vencer en tiempos de aflicción, ser liberados del fuego y tener esperanza. Y nosotros esperanza de resurrección. Pero también la fe puede implicar sufrimiento, burlas, maltratos, azotes, ser encarcelado, perder posesiones. Y esto no nos gusta mucho porque no encaja con lo que nos gusta escuchar. Pero eso es lo que encontramos en la Biblia y en la historia. Así como por la fe Dios hizo prodigios y milagros, por mantener su fe muchos hombres y mujeres fueron mártires. En Hechos 7 vemos a Esteban, que es apedreado por su fe. Luego vemos a Jacobo en Hechos 12, asesinado también. Y un cristiano y escritor del primer siglo llamado Clemente de Alejandría escribe que la valentía de Jacobo fue tal que impresionó a uno que lo capturó y cayó a sus pies confesando que también era cristiano y no dejó que muriera solo, y los dos fueron asesinados. Del apóstol Pedro se sabe que fue capturado en Roma y lo iban a crucificar y él dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor, y lo crucificaron. Al revés, el apóstol Pablo fue capturado y asesinado también en Roma. Luego sabemos de historiadores que un hombre llamado Policarpo de Esmirna, discípulo del apóstol Juan, fue capturado en su vejez y el juez lo condenó a muerte, pero le dijo: si niegas a Cristo, te dejo libre. Y él respondió: 86 años le he servido y Él nunca me ha fallado. ¿Por qué yo blasfemaría ahora contra mi Rey y mi Salvador? Estos son algunos ejemplos solamente. Hubieron muchos más y siguen habiendo. Pero algo que se mantiene y que resuena en esta carta a los hebreos: mantén tu fe. Dios recompensa la fe. Dios es fiel. Confía en Él. Mantén tu fe. Sigamos leyendo. El versículo 2 dice: gracias a ella, a la fe, recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Aquí el autor está hablando de los antepasados de los judíos, y unos versículos más adelante él da estos ejemplos que mencioné, ejemplos de esos antepasados que confiaron en Dios y cómo Él cumplió sus promesas con cada uno de ellos. Y esto fue porque ellos vivieron con una seguridad firme en cosas que sus ojos aún no observaban. Ellos simplemente confiaron en Dios. Por su actitud ellos fueron testimonio para los demás y ahora para nosotros. Ellos vivieron esas promesas y eso dio testimonio de su fe ante Dios. Pero más que eso, por esa actitud Dios también testificó de forma favorable de ellos. La evidencia de sus vidas y el testimonio de Dios garantiza que ellos serán declarados justos. La fe siempre provoca elogio, recompensa de parte de Dios. La fe bíblica nos hace dirigir nuestra mirada mucho más allá de las cosas que podemos ver con nuestros ojos, o tocar con nuestras manos, o comprar con nuestro dinero. La fe bíblica nos hace vivir una vida plena en Cristo Jesús, tener seguridad de nuestra salvación, tener confianza de que todo va a estar bien, porque Cristo está con nosotros. Y tal como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Dios está con nosotros, pero nosotros estamos con Dios. Invitamos a Dios a nuestras vidas, a nuestras decisiones, a nuestras finanzas, a nuestros hogares, a nuestras relaciones, matrimonios, trabajos, a nuestros estudios. Invitamos a Dios a las zonas que quizás no amamos mucho de nuestras vidas. Invitamos a Dios a lo que consideramos como nuestros fracasos, para que Él pueda consolarnos, guiarnos, levantarnos. Dejamos que Dios sea quien guíe nuestros labios cuando estamos enojados. O dejamos que Dios sea quien guíe nuestros pensamientos cuando estamos tristes, desilusionados. Lo dejamos sanar nuestros corazones vengativos y llenos de violencia.
¿Cómo sería su vida si creyera realmente en Dios, en su plan y en sus promesas? Y algunos dirán, no, pero yo creo en todo eso, yo creo de todo corazón. Bueno, entonces hagamos la pregunta al revés. ¿Cómo piensas que sería tu vida si no creyera? Si tu fe no estuviera puesta en Dios, ¿sería tu vida diferente? Porque tener fe implica que su vida no es como la de cualquier otra persona. Si tu fe no provoca que tenga una vida diferente, quizás no tienes realmente fe. Si quitas tu fe de tu vida y te das cuenta que no habría gran diferencia, quizás tienes que preguntarte realmente en qué estás poniendo tu fe. ¿A cuánto le compartes de su fe? ¿Con cuántos hablas de tu fe? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión contraria a lo que harías si no fuera por tu fe? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por la bendición de alguien que no amas? De alguien que te maldice. ¿Cuándo fue la última vez que oraste pidiéndole a Dios que te ayude a amar a alguien que te cuesta amar? ¿O cuándo fue la última vez que le pediste a Jesús que su carácter creciera en ti para ser más como Él y menos como tú? Por la fe, misioneros comparten el evangelio en lugares peligrosos. Por la fe, miles de hombres y mujeres son generosos para apoyar iglesias, obras humanitarias. Por la fe oramos por nuestros enemigos. Por la fe entendemos que la verdadera bendición no es material, sino espiritual. Por la fe sabemos que tenemos a un Dios poderoso y que nunca estamos solos. Por la fe servimos, predicamos, hacemos grupos en la iglesia, bautizamos, hacemos viajes misioneros, clases de teología, damos comida y ropa al necesitado. Por la fe el Señor nos sigue sosteniendo, inspirando a continuar como iglesia y predicar su evangelio a toda criatura. Por la fe el Señor nos sigue manteniendo, nos sigue guiando. Y tú también puedes tener una vida de fe. Tú también puedes ser un héroe de la fe. Vivir una vida de fe es como un piloto que está en su avión y no puede ver nada afuera por el clima. Y tiene solamente que fiarse en lo que ve en sus controles. Vivir una vida de fe es no vivir por vista, sino guiarte por lo que te enseña la palabra de Dios. Guiarte por las promesas del Señor. Pongamos nuestra fe en su palabra. Sigamos leyendo. El versículo 3 dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Este versículo es como una aplicación de lo que hemos visto en los primeros versículos. Nuestra fe en Dios nos hace confesar, declarar que Dios creó el mundo desde lo que no se ve. Nuestra fe en Dios nos hace vivir creyendo y confiando en sus promesas, aunque algunas de ellas aún no las veamos. Aquí el autor nos recuerda que Dios trajo a la existencia lo que no era, trajo orden en medio del caos con su voz. Dios llama a la existencia lo que no existe y pone orden donde hay desorden. Y Él puede seguir haciéndolo hoy. Dios quiere enseñarte a creer mismo en medio de las tormentas. Mismo cuando todo pareciera indicar que no es posible. Con Dios todo es posible. Pablo nos enseña que las promesas se realizan por medio de la fe. La promesa hecha a Abraham, que decía que sería padre de multitudes, fue hecha por su fe. Se le dio como justicia. Él creyó en Dios, creyó en aquel que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Dios cumplió su promesa a Abraham. Romanos 4, 19 al 22 dice, y no se debilitó en la fe, hablando de Abraham, considerando su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Iglesia Nueva Vida, fortalece tu fe. Cree en tu Dios. Cree en aquel que todo lo puede. Aquel que da vida a los muertos. Que cambia toda situación. Que cambia todo contexto. Que llama a la existencia lo que no existe. Y que da vida donde hay muerte. Cree en ese Dios que da la victoria. Porque ciertamente Él cumplirá sus promesas. Con los ojos de la fe, Dios ya no es invisible.
Con los ojos de la fe podemos ver su mano en la creación, en nuestras vidas, en medio de su pueblo, los efectos de su amor cuando vemos un pueblo que lo imita. Y como me gusta decirlo, quiere ver a Dios, mire su creación, mire su pueblo, mire su iglesia. Cuando miras todo lo que Dios ha hecho, comienzas a darte cuenta que no es tan invisible a nuestro Dios. Cuando ves quién es y todo lo que hizo por ti, comienzas a comprender que es posible creer en tiempos de crisis porque no estás solo. Y debemos escuchar cómo Dios nos llama a confiar y ser partes de los héroes de la fe. Creer en tiempos de crisis es recordar sus promesas. Es al igual que sus discípulos en la barca, en medio de esa tormenta, ir a buscarlo a Él y escuchar su voz cuando nos habla en medio de la tormenta y de las olas. Creer en tiempos de crisis es recordar que Él envió su Espíritu Santo para consolarnos, guiarnos, enseñarnos y recordarnos sus promesas. También está la iglesia, su pueblo, donde su espíritu también se mueve poniendo palabras de aliento en boca de tus hermanos para tu vida. Somos un pueblo para no estar solo en tiempos de crisis, para ser fuertes juntos. Creer en tiempos de crisis es saber que el Señor todo lo hace bien. Tal como lo dice la palabra en Romanos 8:28, los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando te sientes triste, confía en Jesús. Y recuerda que Él dijo en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando tienes problemas financieros, confía en Jesús y recuerda que Él dijo en Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Cuando tu mundo se va abajo, confía en Jesús y recuerda que Él dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando te persiguen por causa de tu fe o te insulten por tu integridad, confía en Jesús. Y recuerda que Él dijo en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando te sientas agotado, que ya no puedes más, confía en Jesús y recuerda que Él dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Él nunca fallará. Quiero invitarlo a que se ponga de pie con nosotros. En unos instantes el equipo de alabanza nos va a dirigir en un canto precioso, en el cual vamos a declarar todos juntos que Cristo es nuestra roca firme, que Él nunca fallará y por lo tanto ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Él. Y si tú estás aquí y quieres ser parte de estas promesas, ser parte del pueblo de Dios, puedes serlo, solo tienes que confiar en Él, poner tu mirada, tu confianza y creer en Jesús. Si quieres entregarle tu vida, decirle que quieres seguirlo, hazlo con nosotros en esta oración. Y toda la iglesia vamos a orar juntos. Algunos van a orar por primera vez, otros van a orar reconciliándose con Dios, volviendo a Él. Cada uno tendrá diferentes razones por orar, pero todos necesitamos volver a decirle al Señor, Señor, te necesito. Señor, quiero poner mi confianza en ti. Señor, me he alejado. Señor, no he sido un héroe de la fe. No he confiado plenamente en ti, Señor. No he puesto mi confianza en ti en los momentos de crisis. No he puesto mi confianza en ti cuando las cosas no van como yo quiero. Pero ahora quiero poner mi confianza en ti en todo tiempo. Quiero entregarte mi vida. Así que vamos a orar junto al Señor diciéndole esto. Y como iglesia todos lo vamos a decir juntos, acompañando a los que quizás están orando por primera vez. Diga conmigo, Señor Jesús, gracias por tus promesas. Gracias porque puedo confiar en ti. Hoy te rindo todo lo que soy. Te doy mi vida, mi corazón. Perdóname porque te he fallado. No he confiado en ti como debiera. Pero ahora quiero hacerlo. Quiero seguirte.
que seas mi Señor y mi Salvador. Poner mi mirada en ti. Saber que nunca me dejarás. Gracias, Padre, por entregar a tu Hijo por mi salvación. Hoy yo sé que Él murió en una cruz, pero resucitó al tercer día. Y su victoria también es mi victoria. Espíritu Santo, guíame en cada decisión. Consuélame, enséñame. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y podemos decir un fuerte amén y darle un fuerte aplauso al Señor, porque Él sigue llamando a personas comunes y corrientes para ser héroes de la fe, para poner su confianza en Él. Ponemos nuestra confianza en Él porque Él es nuestra roca firme.